Jesucristo vio un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando a la mesa en casa de Mateo, llegaron unos publicanos y pecadores que estaban a la mesa con Jesús y los discípulos. Al verlo, los fariseos decían: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al escucharlo, Jesucristo dijo: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Vayan y aprendan qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 9 al 13. Nos dejamos sorprender por Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 21 de septiembre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos pide reflexionar en un santo que llegó a ser evangelista porque escuchó la llamada de Dios. San Mateo, apóstol y evangelista, vivía en Cafarnaún, a orillas del lago de Galilea, y fue elegido por Jesucristo para integrar el grupo de los 12 apóstoles. San Mateo. Nos dejamos sorprender por Dios. Ese es como el tema para hoy sábado. Nos dejamos sorprender por Dios. El motivo es la fiesta de un santo que es San Mateo, apóstol y evangelista. El Evangelio es el capítulo 9, según San Mateo, del mismo santo para hoy. Y nos pone a pensar cómo una persona, si se deja sorprender por Dios, produce mucho en la Iglesia Católica, en la misión, en el apostolado. Se convierte en un verdadero discípulo de Dios y lo logra. ¿Y cómo lo va a lograr? Lo logra porque escuchó la palabra de Dios, se dejó guiar por el Espíritu de Dios, escuchó y obedeció. Como que se mueven esas dos palabras, esos dos verbos: escuchar y obedecer. Vamos a pensar en las tres máximas para hoy, si nos dejamos sorprender por Dios para poder cumplir la misión que Él nos encomiende. La primera: a Dios solo lo encuentran los que lo escuchan. Esa es muy buena. Solamente se encuentra con Dios, hace las cosas bien, es un excelente misionero, es un buen discípulo, porque escucha. A Dios solo lo encuentran los que escuchan, porque Dios es el que elige, Dios es el que llama. La persona no es la que sale diciendo: es que a mí me gusta. No, es Dios que necesita un discípulo misionero y Él lo escoge de la misma comunidad. 2. La segunda máxima, Dios, esta es de San Agustín de Hipona. Dios te llama para que seas el primero en tu vida. Muy buena esa frase. De San Agustín de Hipona. Dios te llama para que seas el primero, pero en tu vida vas a ser grande, vas a ser una gran persona, vas a ser un excelente representante de Dios. ¿Por qué? Porque te llamó. Dios te llama para que seas el primero en tu vida. Tercera máxima: Dios siempre prepara a los que llama. No se esfuerce, no se fatigue, no busque estudiar cantidad de cosas en la vida y tener 20, 50 títulos. No, Dios no quiere gente llena de títulos, quiere ser mensajeros, personas humildes, sencillas, que practiquen eso que está diciendo el Evangelio de hoy: misericordia quiero
y no sacrificios. Nos dejamos sorprender por Dios. Vamos a trabajar un poquitico esa frase de hoy. Ese es el tema para hoy, dejarse sorprender por Dios. No creer que yo fui el que llegué allá porque nadie sabe por qué llegué. No, eso no sucede. Dios sorprende, Dios entra en la vida de cada persona, Dios llama, Dios da la vocación, Dios da los talentos, los carismas, la inteligencia. Hay que dejarse sorprender. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Cuando una persona predica muy bien la palabra de Dios, se deja sorprender por la palabra de Dios, se ilumina desde la palabra de Dios, habla desde la palabra de Dios, se deja guiar por el Espíritu de Dios. Entonces no necesita afanarse tanto, se deja sorprender por la palabra de Dios. Entonces el impacto tiene una resonancia cuando la persona escucha la voz de Dios, la medita y la coloca allá en el corazón, que fue lo que hizo María Santísima. El mayor ejemplo de la persona que escucha y guarda la palabra de Dios, no en la cabeza, sino en el corazón. María Santísima guardaba todas sus cosas en el corazón. Por ejemplo, no necesitan de médicos los que están sanos. Esa es una frase que hay que ponerla ¿en dónde? En el corazón. En la cabeza no sirve de a mucho porque dice, sí, yo me sé esa frase, pero yo nunca la puse en práctica. Y eso es lo que uno le escucha a muchas personas. Sí, me dijeron muchas veces, pero no hice caso. Sí, me lo advirtieron, pero no lo hice. Sí, me dijeron no se case, miren, no lo hagan. Más rápido me casé. Entonces hoy vamos a hablar más del corazón. Si en la mente de Dios siempre existe una posibilidad, una alternativa para cambiar el rumbo de la vida de una persona. El que se deja sorprender por Dios encuentra el camino, el medio para superarse, el criterio para organizar su vida. En los 3 años del ministerio de Jesús de Nazaret, una cantidad de personas, hombres y mujeres, que se dejaron sorprender por la palabra de Jesucristo y lo siguieron. Se convirtieron en apóstoles, en discípulos, en misioneros, mujeres discípulas, colaboradoras excelentes de la misión. Por ese detallito escucharon y obedecieron. Pero también en la Biblia aparece lo contrario, cantidad de personas que en lugar de escuchar la palabra de Dios entran en conflicto con la palabra de Dios. Entonces lo que terminan es dañándole la vida a los demás, acabando con la misma Iglesia Católica y dando mal ejemplo, que es lo que dice el Evangelio de hoy. Cuando Jesucristo se dio cuenta que estos señores que estaban allá a la mesa en la casa de Mateo estaban criticando, entonces también les dijo su buena palabrita a los publicanos y a los pecadores. No necesitan de médicos los sanos, sino los que están enfermos. No quiero gente practicando una religión que juzga y critica a todo el mundo. Quiero misericordia y no sacrificio. Esa es la esencia de la religión católica. Quiero misericordia y no sacrificios. Hubo un hombre que es hijo de Alfeo, que vivía en Cafarnaúm, al lago de Galilea, y se dejó sorprender por Dios. Estaba realizando un trabajo que a él le parecía que era bueno, pues le daba platica y de vez en cuando se echaba al bolsillo uno que otro peso y también le servía. Él creía que estaba bien. ¿Quién era? Era un recaudador de impuestos. Recibía dinero de los judíos para entregárselo a los romanos. Al Hijo de Dios se le ocurrió la idea de sorprender a este señor, llamarlo por el nombre para ser parte del equipo de los apóstoles. Mateo capítulo 9, versículo 9, lo llama y él le dice que sí, que lo va a seguir. Este hombre que se deja sorprender por Dios, por el Espíritu de Dios, se convierte en Mateo.
apóstol, evangelista, anuncia el reino de Dios, trabaja en Judea, en los países cercanos, y fuera de eso, no se contentó con eso, sino que también escribió un evangelio que lleva su nombre, Evangelio según San Mateo. Históricamente hablando, ese evangelio es el primer evangelio de las 4 versiones que tiene una Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es como el bloque histórico. El primero fue Mateo, el que escribió, y por eso aparece allí el más antiguo de los 4. El último fue Juan, ya hacia el año 100, escribe el Evangelio según San Juan. Y aparece Mateo y escribe también su evangelio, que está considerado el más antiguo. Hay un autor en la Iglesia Católica muy conocido que se llama Papías, obispo de Hierápolis, y es muy citado en la historia eclesiástica por Eusebio, que afirma: Mateo ordenó, o sea, compuso las palabras, logia, del Señor en lengua hebrea, y cada uno las interpretó, o sea, las tradujo como pudo traducirlas. El Evangelio fue escrito en lengua aramea y dirigido a todos los judíos. Y el apóstol San Bartolomé cogió una copia de ese Evangelio de San Mateo y la llevó a la India y la dejó allí para que la gente se alimentara y se dejara sorprender de la palabra de Dios. El Papa Francisco enseña que el verdadero amor te lleva a quemar la vida al riesgo de quedarte con las manos vacías. Oigan eso. El verdadero amor de una persona que quiere dejarse sorprender por Dios, servirle a Dios en cualquier ángulo, aunque el riesgo sea quedarse con las manos vacías. Es decir, termina una vida muy bonita de apostolado y es una persona humilde, sencilla, pobre, entregada, caridad y misericordia. ¿Aprendió la lección? Sí. Misericordia quiero y no sacrificio. Nos dejamos sorprender por Dios. A Dios lo encuentra los que lo escuchan. Dios siempre prepara a los que Él llama. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.